Hola Soraya, bienvenida. La verdad es que estoy muy contento de tener hoy a mi amiga Soraya aquí, porque es una persona a la que admiro desde hace mucho tiempo. O sea, su empuje, su energía, su eficiencia, como con muy poca gente ha creado modelos de negocio disruptivos, lo cual tiene mucho mérito, pero lo que más tiene mérito es monetizarlos. O sea, salir al mercado, conseguir clientes y convertir ideas tecnológicas en dinero contante y sonante. Soraya es muy pragmática y no pierde el tiempo con giros, con rodeos, siempre que la he visto trabajar va directamente al grano y está llenísima de energía. Bienvenida, Soraya. Muchísimas gracias. Un verdadero placer porque realmente somos amigos. Segunda entrevista que me haces, me entrevistaste antes de la pandemia y como siempre agradecidísima de tener un rato charlando contigo. Pues fíjate, ese podcast yo no lo recordaba, pero debe estar por ahí, en algún sitio. Claro, era la época de Capable, ¿no? La empresa que cerré durante la pandemia, pero debe estar por ahí grabado, porque están todos los podcasts por ahí. Se quedan por ahí flotando, ¿no? Consiguiendo audiencia en el long tail. Bueno, Somos los mismos de todas formas, Sixto. Somos los mismos con un poquito más de arrugas y yo creo que con las mismas ganas y el mismo empuje. eso es verdad, eso es así, eso no ha variado. Oye, ¿qué te lleva a ti? ¿Cuál es la primera chispa que te convierte en emprendedora? ¿Tú has tenido algún mundo corporativo antes de crear tus propios negocios? He tenido un mundo corporativo, pero la primera chispa venía desde niña. Es más, yo siempre cuento la experiencia que tuve en mi primera entrevista con el gerente de la compañía, de la consultora que me entrevistó como becaria cuando estaba en cuarto de carrera. Curioso, curioso, decías antes, me presentabas como muy directa, yo creo que en ocasiones en exceso. Y recuerdo perfectamente cuando mi gerente me preguntó ¿dónde te ves dentro de 5 años? Una pregunta bastante utilizada en el mundo de la selección. Y yo fui franca, demasiado sincera y le dije, obviamente con mi propia consultora, lo tenía clarísimo. 5 años me dijo, 4 tardé realmente en ser socia de esa consultora y 5 en tener la mía propia. O sea, estamos hablando de que mi primera consultora de recursos humanos la tenía ya mía en propiedad a los 29 años. Entonces, creo, Sixto, que no hubo chispa, sino un objetivo clarísimo desde que era una cría, desde que era una niña. A mí lo que más me sorprende de ti es cómo eres capaz de convertir tecnologías que son tendencia, o sea, que tienen, por supuesto, un futuro asegurado, pero tú das con el time to market, das con el momento justo en el que se deben crear las cosas. Cuéntanos cuál es tu proyecto en este momento. Pues os voy a contar cuál es mi proyecto, pero aquí a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, Sixto. Yo creo que qué suerte, qué suerte. Mucha gente, mucha gente me dice que no es suerte. Yo creo que es suerte porque yo creo que siempre estoy intentando mejorar mi negocio y ahora os contaré un poco de qué se trata. Y en búsqueda de las cosas nuevas que hay en el mercado, yo creo que ahí está la clave, la gran curiosidad que tengo sobre las cosas nuevas que hay en el mercado, es lo que hace que enseguida mi cabeza fusione una necesidad o una necesidad de mejorar con tecnología y enseguida digo, ¿cómo nadie lo une? ¿Cómo nadie se da cuenta que esta tecnología puede conseguir esto? Entonces, creo que es básicamente pues la suerte de estar siempre hociqueando qué cosas nuevas hay en el mercado y con eso encontrando la relación en cómo pueden beneficiar a un modelo de negocio cualquiera. En mi caso, llevaba desde el año 2003, que fue el año en el que montó mi primera consultora, haciendo formación tradicional, siempre metiendo mucha innovación a nivel de game-based learning, mucha innovación a nivel de temas de outdoor, de certificaciones en Lego Serious Play, o sea, siempre he metido lo último que había en el mercado en mis formaciones, en el objetivo principal de mi carrera, que es desarrollar a otras personas. Fue de casualidad que en el año 2015, casi nada después de haber montado mi consultora, pensase en cómo podía mejorar mi negocio haciendo que este entrenamiento a directivos, a comerciales, a fuerzas de ventas, cómo podía hacer que fuese mejor, cómo podía cambiar las cosas para conseguir mejores resultados. Y básicamente fue hociqueando y viendo qué tecnologías empezaban ya a despuntar en el mercado, o sea, me considero una early adopter, o mejor dicho, una friki,
cómo esas tecnologías podían impactar en hacer que mi servicio fuese mejor. Y fue ahí donde se me ocurrió, con esas nuevas tecnologías que pude ver en el mercado, que fusionar una nueva tecnología que estaba en auge en ese momento, ojo, que dejó de estar en auge, pero bien aprovechada, te sirve para un fin, que era en este caso la realidad virtual, fusionarla con otra tecnología brutal que ahora sí que está en auge a lo bestia, pero en el año 2015 no tanto, que es la inteligencia artificial, y coger esas dos tecnologías simplemente por su funcionalidad para conseguir mejorar en mi negocio. Al final, yo lo que buscaba es que mis alumnos, esa fuerza de ventas, esos directivos, fuesen capaces de mejorar soft skills, fuesen capaces de entrenar, practicar y mejorar. Y te aseguro que encontré la posibilidad de entrenar a través de un simulador de realidad virtual basado en gemelos digitales y que corrigiesen aspectos relacionados con estas soft skills, con estas habilidades a través de inteligencia artificial, pero Sixto, si la solución hubiese sido eh, subirse al campo a árboles, hubiese implementado esa solución, porque la tecnología no es el fin, la tecnología es el medio. Y ahí es la clave para darse cuenta que cuando tienes un objetivo, en mi caso era hacer las cosas mejor, para conseguir mejores resultados con esos directivos, las tecnologías adecuadas son la clave para conseguir esos resultados. Pero yo creo que el gran error, fíjate si esto es lo que pienso, el gran error que cometemos es que la gente quiere emprender desde la tecnología sin entender que eso solamente tiene que ser la ayuda para conseguir un fin. Cuando tú no pones en el centro la funcionalidad, cuál es el objetivo, lo que quieres mejorar, y a las personas, es difícil que tu desarrollo tecnológico tenga éxito. Para mí esa fue la clave. Y bueno, suerte de encontrar estas tecnologías, de buscarlas y encontrarlas, y suerte de que se produjese un product market fit rapidísimo. Tú sabes que yo lancé Kiara, el primer simulador de realidad virtual para hablar en público en febrero del 2018 y solo fueron 10 meses para recuperar toda la inversión. Hacer break-even tan rápido no es normal, a pesar, sabes, Sixto, de que la inversión fue altísima. Fue una apuesta arriesgada. Pero bueno, ahí te puedo decir también que ahí está el mérito también de los que somos emprendedores, que si tenemos claro que eso va a funcionar, que hay un pain en el mercado, una necesidad y hay tecnología para cubrirla, pues que hay que tirarse a la piscina. Yo tuve suerte. Insisto que la suerte está. Otra cosa es que nos pille trabajándola, pero tengo que reconocer que tuve suerte. Bueno, yo más que suerte en tu caso creo que lo que tienes es una determinación férrea, te propones un objetivo, vas a por él, lo luchas em, y creo que también que eres una privilegiada por trabajar en el negocio del aprendizaje, de la educación. Eso es lo que cambia todo, cambia una sociedad, cambia un país, cambia, o sea, mejora las cosas cuando la gente tiene educación, tiene criterio, tiene capacidad de autocrítica, etcétera. Y creo que eres muy afortunada de estar trabajando en ese sector, ¿no? ¿Cómo das el salto de las soft skills, de las habilidades blandas, del hablar en público para adultos? De repente, si recuerdo bien, transformas el hablar en público a eh, interpretar bien o actuar bien en un juicio, o sea, al plano legal, y luego a los niños. ¿Nos puedes contar un poco esta evolución? Y también, de paso que te hago esta pregunta, ¿cómo funciona la realidad virtual? Vale, pues mira, el primer paso te digo que para mí como psicóloga fue natural. Te explico por qué. Bueno, soy licenciada en psicología, no soy psicóloga clínica, soy psicóloga industrial y estoy colegiada por el Colegio de Psicólogos. Para mí fue natural porque volví a poner el foco en el pain, en el problema. Y el foco principal de la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, que está tan extendido a nivel mundial, hay estudios de ADECO que la sitúan por encima del 79%, es decir, el 79% de las personas en el mundo tienen miedo a hablar en público, Sixto. De cada 10 personas que te encuentres por la calle, 8 tienen miedo a hablar en público. Y al final ese miedo a hablar en público viene porque es una situación a la cual no nos enfrentamos hasta que no somos adultos. Viene por el problema educativo. Ahora están cambiando las cosas. Llevamos una década en la que muchos colegios con foco en las soft skills porque se han dado cuenta que es la clave diferenciadora
de los profesionales del futuro se han dado cuenta que hay que trabajarla, pero hasta hace una década, si esto en el colegio no hacíamos presentaciones. Yo recuerdo mi primera presentación en público fue en cuarto de la carrera y no soy tan mayor. Y de hecho recuerdo las notas que ponían a mis padres, los profesores, diciendo, esta niña debería callarse más y escuchar más. Y es como, ¿por qué me dices que hable menos? Si esta es una soft skill que tengo que desarrollar. El cambio para mí fue natural, un poco investigando de dónde surge esta glosofobia, este miedo a hablar en público, surge de la falta de educación, de la falta de afrontamiento a esa situación desde que somos niños. Si desde que somos niños afrontamos esa situación, nos vamos a dar cuenta que no tiene esas consecuencias que psicológicamente consideramos pura percepción tan graves y van a hacer que seamos capaces de reducir esos miedos que son los limitadores que hacen que no seamos buenos oradores. El ejemplo clarísimo es Estados Unidos. En Estados Unidos, desde que son pequeños de 5 años, están exponiendo a los demás qué es lo que han hecho el fin de semana o cuál es su hobby, su comida favorita. Y eso hace que cuando sean adultos no tengan miedo a esa situación que es hablar en público. Para mí era natural entender que en España el gran problema que existe actualmente de miedo a hacer presentaciones de alto impacto, miedo a hablar en público, miedo a exponer delante de clientes, viene dada porque es una soft skill que no se trabaja en la universidad, que no se trabaja en el instituto y que no se trabaja en el colegio. Para mí fue como muy natural ver el que deberíamos empezar a edades tempranas y fue por eso por lo que, aprovechando todo el desarrollo de Kiara, decidí hacer de Speak Up, el mismo simulador, pero para niños de entre 12 y 17 años. El mismo simulador con mejoras, siempre hay que mejorar. No podíamos quedarnos en coger lo mismo y hacerlo para niños. Sabes que The Speak Up analiza también el gestual, un gran reto de 2 años, que se dice pronto. Ahí la determinación de esto se puede, se tiene que poder hacer, y al final dices, ¿ves? Eso se podía hacer. Analiza la madurez léxico-semántica y sintáctica, cosa que para en infantil es vital. Ver si los niños están teniendo esa madurez acorde a su edad. Analiza también, hacemos análisis emocional de si el niño ya lo está pasando mal y ayudarle a procesar esas técnicas que hagan que se puede pasar realmente esto del pánico escénico al placer escénico. El salto fue natural. Desde mi punto de vista, estoy acometiendo un problema cuando ya el problema está, vayamos a edades tempranas, que es cuando el problema se genera. Creo que fue casi de sentido común, si me lo permites. Vamos a un capítulo tuyo personal. Hace poco sufriste un accidente de moto Uf. con graves consecuencias y la mayoría de las personas que pasan por un trauma de estas características sacan conclusiones para aplicar a su vida. Al final muchos lo describen como un proceso intenso de aprendizaje. ¿Qué te enseñó a ti esta experiencia, teniendo en cuenta que eres una emprendedora hiperactiva, súper vendedora, con muchísima iniciativa? ¿Qué lecciones te dejó? Pues aprendizajes como tal, Sixto, a los 2 días, el accidente fue el día 22 de marzo del año pasado, justo el viernes antes de Semana Santa. El sábado yo ya estaba escribiendo mi post, espero no parecer frívola porque no suelo contar mi historia personal en redes, creo que es una red súper profesional, pero creo que despertarme sabiendo que este es mi bonus track, mi vida extra, para los que jueguen a las maquinitas de los que tengan nuestra edad van a saber perfectamente de qué les estamos hablando. Saber que este es mi bonus track te hace que esas 24 horas después del accidente donde te dicen has vuelto a nacer, porque te lo dicen además. De hecho, cuando te comunican que no vas, cuando comunican a tus familiares que no vas a salir y sales, lo que te hace plantearte estoy haciendo lo que quiero en mi vida. Y en ese post yo creo que lo expongo claramente. Me gusta mi vida, no la cambiaría por nada, disfruto mucho con lo que hago, muchísimo. Es verdad que es cansado. Quien te diga que la vida del emprendedor es un sueño de flores y cantos miente, porque tienes altos y tienes bajos, pero no bebería haciendo otra cosa. A mí me llena mi trabajo, me llena emprender, me llena enseñar, me llena innovar, y me llena esa parte de quiero un reto y voy a por él. Yo creo que esa es la parte más importante. Entonces, reflexión, pues reflexioné para saber
que lo que estaba haciendo era lo que quería en mi vida. De hecho, lo pongo en el post. Pongo, me gusta mi vida y no va a cambiar nada porque me gusta lo que hago. Tal vez, como todo el mundo, me imagino, que ha tenido un accidente tan grave, haces tu listado, Sixto, de qué cosas y yo tengo mi listado, pero no desenfocan mucho más mi vida de lo que era antes. Mi listado sigue siendo el mismo. Yo monté una ONG, sigo haciéndola grande, mi negocio sigue haciéndose grande. Pequeñas tonterías de decir, anda, que si me hubiese muerto, no me hubiese hecho un tatuaje. Y yo quiero vivir esa experiencia. Si me hubiese muerta, no hubiese ido a Egipto. Me faltaba en el checklist Egipto. Bueno, y eso te permite un poco decir, dentro de mi mare magnum de cosas que hago diarias o anuales o mensualmente, tengo un checklist donde voy tachando cosas. Me he hecho un tatuaje, que yo no tenía ninguno, pero que son experiencias que dices, tengo que vivirlo todo, tengo que aprovechar la vida hasta la última cucharada. Entonces, pero más allá de eso, Sixto, fue momento de reflexión y sinceramente mi vida me gusta mucho. A mí, es también muy interesante, o por lo menos a mí me lo resulta, las facetas que llevas en paralelo a tu empresa. Has invertido en negocios tradicionales como en una gasolinera, participas activamente en asociaciones de mujeres emprendedoras, tienes la fundación para gatos con leucemia, tú que tampoco te habías interesado mucho en los animales de compañía, las mascotas nunca, y de repente descubres ese problema y otros hubiesen hecho una donación, pero en tu caso no, tú lo que has hecho es montado una ONG. Y aparte de eso, recuerdo una de las conversaciones que teníamos durante la pandemia, en la que decías, mira, me he puesto a aprender, porque claro, tenías algo de tiempo libre, cómo se monta una tienda Amazon y empezaste a montar tiendas en Amazon y a vender por Amazon. Y decía, A pero e-commerce, es muy sencillo aprender, de verdad, ¿eh? Las personas que tenemos esa ansiedad por aprender, yo creo que que nos resulta más fácil que tener el cerebro pasivo, observando a otros, observando la vida, observando la televisión. Y yo creo que los que nos chifla aprender, es fácil montar un e-commerce como monté en la pandemia, es cierto. Y tardé cuestión de 8 días, no más, siguiendo videotutoriales de gente experta, paso a paso. No sé cocinar, o mejor dicho, no me atrae cocinar, pero es básicamente seguir una receta, seguir pasitos, no sí, hay tiene más mucha misterio. gente, algunos amigos común que tenemos, que dicen que también que la inteligencia artificial, los algoritmos son recetas, al final, ¿no? Y eso me hizo pensar en su día cuando nos lo dijo. A mí, quiero recordar que fue David Vivancos el que me lo dijo y me hizo pensar que efectivamente era la estructura de una receta, ¿no? Em, Tú eres una gran vendedora y los resultados así lo avalan. Comparte con nosotros los secretos de la venta, del proceso de la venta para ti. Uf, mire, yo creo que no sé si seré una gran vendedora, pero hay algo que, fíjate que el producto en sí es la bomba y sin embargo cuando termino hoy en día una reunión comercial donde les hablo de Kiara, de cómo funciona Kiara, hay muchos clientes que me dicen, mira Soraya, el producto es la leche, pero te compraría lo que me vendieses. Y yo creo que la clave está en la pasión con la que lo cuentas. Pero no tienes pasión para contarlo, no puedes tener pasión para contarlo si no lo vives con esa pasión. O sea, yo creo que un elemento diferenciador para ser capaz de vender es lo que tú transmitas. Y más allá de las características del producto, más allá de los beneficios que va a poder tener este producto, es el cómo tú transmitas el cómo funciona ese producto y cómo impacta en la necesidad que tiene el que tiene enfrente. Yo tengo que reconocerte, Sixto, que hay veces que la gente me ha comprado porque estaba comprando mi energía. Pero si juntamos un buen producto con esta pasión, el resultado pues son las cifras que estamos dando. Ojo, no puedes vender con mucha pasión un producto que no merezca la pena. Una cosa que para mí es fundamental es la franqueza con la persona que tengo delante. Me da igual, llámalo cliente, llámalo como quieras, pero hay que ser franco. Si tú te das cuenta, y lo he hecho con muchos clientes, si tú te das cuenta que no va a necesitar lo que tú le estás ofreciendo, o busca cuál es su necesidad para ofrecerle otra cosa,
o no intentes venderle algo que no necesita. Y eso es franqueza no solo con la otra persona, contigo misma. Y eso hace que las relaciones que nosotros, que en mi caso yo mantengo con muchos clientes, lleven más de 25 años siendo buenas relaciones. Relaciones a largo plazo, Sisto. Muy buen secreto, la verdad. Em, ¿Cuántas empresas tienes activas en este momento? ¿Cuántas sociedades? A ver, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y la asociación. Oye, pues sí, Cinco y la sí. asociación, es inmanejable. Y también en alguna ocasión me llama la atención cómo optimizar los recursos. O sea, realmente no tienes un equipo grande de personas trabajando contigo, pero sí llevas años explorando la inteligencia artificial como un Hmm. complemento de productividad, ¿no? ¿Puedes compartir con nosotros los aprendizajes en este sentido? Como negocio, es curioso porque yo siempre he pensado que a la gente se la debe pagar por lo que hace y he establecido relaciones. Por ejemplo, te pongo el ejemplo más claro, es Kiara. Kiara lo desarrollé con un equipo de 70 personas durante 16 meses. Se dice pronto, 70 personas, 16 meses. El secreto fue entonces en que cada persona tenía una misión, un objetivo, y formaba parte del proyecto en tanto en cuanto ese objetivo se cumpliese. Pero cuando esa persona ya ha cumplido ese objetivo, esa persona no es necesario que participe en ese proyecto. A lo mejor en otros sí, que esto es interesante, porque yo lo que hago es que las personas que van participando conmigo, si detecto que son talento, que tienen implicación, que son igual de pasionales como yo, cada uno con su trabajo, su tarea, lo que hago es montar nuevos proyectos e irlos metiendo en nuevos proyectos. Tras tener esta filosofía mental que yo creo que tiene mucho que ver con el ahorro económico, con no hacerte cosas que creo que es uno de los grandes errores que sufren muchas startups, que se empiezan a cargar de un fijo que luego no son capaces de sostener porque no aportan, porque en ese momento no tienen para aportar. Y curiosamente esta filosofía económica, que no sé de dónde he sacado, tal vez el poder emprender grandes cosas con pocos recursos, que esto creo que es interesante, porque yo no he abierto una ronda en mi vida, he abierto una ronda de financiación porque no lo he necesitado. El problema son las personas que dicen, bueno, abramos rondas y luego veamos. Entonces lo que vas a hacer es quemar el dinero de otro. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes problemas de los emprendedores que montan startups. Pues un poco con esa filosofía de que cada euro que sale de mi bolsillo sale de mi bolsillo, es lo que me ha hecho trabajar de esta forma. Curiosamente, posteriormente me leí un libro que hablaba de las organizaciones líquidas y cuando me lo iba leyendo iba diciendo, pero si esta es mi forma de actuar, las relaciones líquidas, las organizaciones líquidas, en el es ser moldeable. En el momento que necesito de una persona, de una función, de un profesional, lo utilizo y en el momento que no lo necesito, a lo mejor esa persona aporta más valor en otra compañía. Yo creo que esto es sano. Yo comparto esa opinión al 100% contigo. Em, Llegamos ya al final de esta grabación. Em, Creo que el haberte conocido me ha enseñado algunas cosas importantes. Y para acabar con una pregunta, hace poco que leí en una entrevista a un experto en emprendedores que una de las claves del éxito también es las relaciones sólidas, las relaciones eh, con las personas que tenemos a nuestro lado, la estabilidad en nuestras vidas. ¿Opinas lo mismo? Bueno, absolutamente. Te acabo de poner un ejemplo. Tenemos clientes desde hace 25 años. Yo prefiero mantener ese cliente aunque este año no haga una venta, porque ese cliente va a terminar confiando en mí. Creo tanto en las relaciones sólidas que mis amigas son amigas de hace 20 años, mi pareja solo llevo con él 31 años, mi startup va a cumplir 20. Yo creo que te voy a poner otro ejemplo para que te rías. Con mi peluquera llevo desde los 14. Entonces, yo creo que los ejemplos no se dicen, los ejemplos se muestran. Y eso yo creo que es claro ejemplo de que las relaciones sólidas son las relaciones a medio y largo plazo, como te comentaba antes. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu historia con nosotros y Un placer. próximamente lo publicaremos. Un Como abrazo, siempre, un amiga. placer charlar contigo, amigo. Un Un beso abrazo. y feliz Chao. día. Chao.